Cap 16, AMECHE, acción masiva, enfocada, constante y evaluada, para convertir a AMECHE en ritmo de vida profesional, no en exigencia inhumana. Hay un momento decisivo en todo sistema bien construido. No es cuando se entiende intelectualmente, no es cuando se diseña con elegancia, es cuando se vive en la práctica diaria bajo presión real, con energía limitada y con resultados que no siempre llegan al ritmo esperado. Muchos modelos funcionan en el papel, pocos sobreviven al lunes. Hasta aquí este libro te llevó por un recorrido exigente y profundo: identidad, criterio, oferta, conversación, arquitectura, visibilidad, cumplimiento y continuidad. Si hiciste ese recorrido con honestidad, hay algo que probablemente ya no necesitas: motivación artificial, frases inspiradoras, empujones emocionales, subidones temporales que duran lo que dura un post o una charla. Y hay algo que ahora sí necesitas con urgencia: un sistema de acción que sostenga todo lo construido sin quemarte, sin dispersarte y sin traicionarte. Ese sistema es AMECE, no como lema bonito, no como acrónimo para poner en una presentación, no como presión constante para hacer más. AMECE como forma de trabajar, decidir y avanzar semana a semana, incluso cuando no hay ganas, incluso cuando hay ruido, incluso cuando los resultados tardan más de lo esperado. Especialmente ahí, este capítulo existe para eso, porque la autoridad que solo funciona cuando estás motivado no es autoridad, es dependencia emocional. AMECE no es intensidad, es dirección sostenida. El mercado está lleno de personas intensas, pocas son consistentes. Se glorifica el darle con todo, el trabajar hasta tarde, el sacrificio permanente, la urgencia constante. Pero la experiencia demuestra algo distinto: la intensidad sin dirección produce desgaste, no resultados sostenibles. El mercado suele confundir conceptos clave, confunde acción masiva con agotamiento, confunde foco con rigidez obsesiva, confunde constancia con monotonía sin sentido, confunde evaluación con juicio y castigo. AMECE no va de eso. AMECE es una respuesta madura a una pregunta incómoda que todo profesional serio debería hacerse tarde o temprano: ¿cómo sostengo resultados en el tiempo sin sacrificar energía, ética ni claridad? Aquí cada letra importa, no como teoría, sino como principio operativo. Acción, porque pensar sin ejecutar también es una forma elegante de evasión. Muchos profesionales se refugian en el análisis, en la mejora infinita, en la preparación eterna. A veces recuerda algo básico: la claridad se afina en la acción, no antes. Peter Drucker lo expresó con crudeza pragmática: la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Crear implica actuar, aún sin garantías, masiva. No por volumen caótico, sino por presencia diaria en lo que sí mueve el sistema. Acción masiva no es hacer muchas cosas, es hacer las pocas correctas todos los días. Una conversación relevante diaria vale más que un día entero de tareas irrelevantes. Una mejora pequeña pero constante en el sistema vale más que un rediseño épico que nunca se sostiene. Aquí AMECE se opone frontalmente al mito del día perfecto. No espera condiciones ideales, opera con lo que hay, enfocada, porque hacer muchas cosas irrelevantes sigue siendo dispersión sofisticada. AMECE no se mide por cuánto haces, sino por qué decides no hacer. El foco no es una cárcel, es una protección. Jim Collins, en sus estudios sobre empresas que perduran, encontró un patrón claro: las grandes organizaciones no hacen más cosas, hacen menos pero mejor. AMECE aplica ese principio al individuo, constante, porque la autoridad no se construye con picos heroicos ni con semanas brillantes aisladas. Se construye por repetición coherente. La constancia verdadera no es forzarse cuando no se puede, es volver al sistema incluso después de fallar una semana. Aquí AMECE introduce una idea clave: no se mide el valor de una persona por no caer, sino por volver sin castigarse. La escritura lo expresa con una sobriedad profundamente humana. El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Constancia no es perfección, es resiliencia con dirección, evaluada, porque avanzar sin revisar es caminar directo al agotamiento. AMECE no evalúa para juzgar, evalúa para aprender sin drama. La evaluación corta la fantasía, tanto la negativa como la positiva, y devuelve realidad. ¿Qué se hizo? ¿Qué funcionó? ¿Qué no? ¿Qué se ajusta? W. Edwards Deming, referente central de la mejora continua, lo resumió con precisión: sin datos, solo eres otra persona con una opinión.
AMS convierte la experiencia en datos cualitativos y decisiones prácticas. AMS no te exige más horas, te exige mejores decisiones. Este es uno de los puntos más liberadores y más desafiantes del capítulo. AMS no pide que trabajes más, pide que decidas mejor, mejor qué hacer hoy, mejor qué no hacer esta semana, mejor cuándo parar, mejor cuándo ajustar, mejor cuándo sostener. AMS entiende algo que muchos sistemas ignoran: el tiempo no es infinito, la energía tampoco, pero el criterio puede crecer. Por eso este sistema es urgente pero humano, porque reconoce límites y porque construye autoridad no desde el sacrificio constante, sino desde la dirección sostenida. AMS no te convierte en una máquina productiva, te convierte en un profesional gobernado. Y ese gobierno personal es la antesala natural del próximo capítulo, donde entraremos en el combustible que todo esto necesita para durar. Porque incluso el mejor sistema sin energía se quema. Ahí es donde vamos. El sprint semanal, AMS, gobierno, no urgencia. AMS no se vive en grandes declaraciones anuales ni en planes que nadie revisa. Se vive en ciclos cortos, humanos y gobernables. El corazón operativo del sistema es el sprint semanal, no como metodología de moda, sino como una forma adulta de gobernar el tiempo, la energía y las decisiones. El sprint semanal no existe para correr más rápido, existe para no perder el rumbo mientras avanzas. Muchos profesionales viven atrapados en una urgencia constante que nunca se traduce en progreso sostenido. Confunden estar ocupados con estar avanzando. El sprint también se rompe ese patrón porque obliga a decidir antes de ejecutar y a revisar antes de acumular. Aquí la semana deja de ser algo que te pasa y se convierte en algo que tú conduces. 1. Definición de foco. Cada semana empieza con un acto de liderazgo personal, elegir. La pregunta no es ¿qué tengo que hacer? La pregunta es más incómoda y más poderosa. ¿Cuál es el 20% de acciones que, si se cumplen esta semana, sostienen o mueven todo el sistema? No 5 prioridades, no 10 tareas, 1 o 2 palancas reales. Aquí se integran de forma natural elementos que el profesional disperso suele tratar por separado. Tu Big Domino actual, tu estado energético real, el momento del embudo en el que estás, tu capacidad real de cumplimiento, no la ideal. Definir foco no es limitarte, es protegerte del autoengaño. Una semana sin foco no es flexible, es vulnerable. Porque cuando no decides tú, decide la agencia, el mensaje entrante, la expectativa ajena o la culpa acumulada, y ninguna de esas cosas gobierna bien un sistema. La escritura lo expresa con una imagen sencilla y profunda. Los planes del diligente conducen ciertamente a la abundancia, más todo el que se apresura al fracaso. El sprint AMS empieza despacio para avanzar con dirección. 2. Acción masiva. Acción masiva no es hacer de todo, es hacer todos los días lo que importa, aunque sea poco. Aquí AMS se distancia radicalmente de la épica profesional. No busca jornadas heroicas ni sacrificios constantes. Busca frecuencia consciente. Ejemplos de acción AMS realista y poderosa. Una conversación valiosa diaria. Una mejora concreta en oferta, proceso o seguimiento. Un bloque de creación profundo protegido del ruido. Un ajuste pequeño pero intencional en la entrega o la postventa. La clave no está en la magnitud del esfuerzo, sino en su alineación con el foco. AMS vence una de las trampas más comunes del profesional brillante: trabajar mucho en lo equivocado. Aquí se hace visible una verdad incómoda. Muchas personas no están cansadas por trabajar demasiado, sino por trabajar sin impacto. La acción masiva enfocada devuelve una sensación que el mercado perdió: avance real. James Clear lo resume con claridad aplicable al día a día. No te elevas al nivel de tus metas, caes al nivel de tus sistemas. AMS es ese sistema que te sostiene incluso cuando el ánimo fluctúa. 3. Evaluación breve y honesta. La mayoría de las personas evita evaluar porque confunde evaluación con castigo. AMS hace lo contrario, evalúa para aprender sin drama. El cierre semanal no es un juicio, es una conversación adulta contigo mismo. 3 preguntas por escrito. 1. ¿Qué se hizo realmente? No lo que planeabas, ¿qué ocurrió? 2. ¿Qué impacto tuvo, aunque sea pequeño? Impacto real no imaginado. 3. ¿Qué se ajusta la próxima semana? Una decisión concreta, no una promesa vaga. Sin justificaciones largas, sin culpa, sin autoengaño.
La evaluación es el acto más adulto del sistema porque rompe dos ilusiones peligrosas, la del perfeccionismo y la de la victimización. Te devuelve agencia. Deming lo dijo de forma directa. Aprender sin cambiar es inútil. Cambiar sin aprender es peligroso. AMS une ambas cosas en ciclos cortos y sostenibles. Ambición sin ansiedad, constancia sin culpa. Este capítulo trabaja una conciencia clave que atraviesa todo el libro. No todo avance tiene que doler para ser válido. La ansiedad suele disfrazarse de ambición. La culpa suele disfrazarse de disciplina. AMS propone otra forma de avanzar. Ambición con ritmo, constancia con humanidad, urgencia con criterio. Aquí se redefine qué significa ser serio y comprometido. No es exigirte más de lo que puedes sostener, sino sostener lo que decides. La escritura lo expresa con una sobriedad que encaja perfectamente en este punto del camino. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El verdadero dominio no es externo, es interno. AMS no te pide que fuerces tu energía, te pide que la administres con respeto, y ese respeto por la energía es precisamente lo que nos lleva al siguiente capítulo, porque incluso el mejor sistema de acción sin energía bien gestionada se quiebra. Ahí entra energía 4D, medir lo que importa, consistencia y riesgo de agotamiento. En este punto del libro la medición ya no es una novedad metodológica, es un acto de cuidado. Quien llegó hasta aquí ya entendió algo fundamental. Medir no es controlar personas, es proteger sistemas. Y cuando el sistema es tu vida profesional, la protección se vuelve una responsabilidad ética. AMS no mide para exigir más, mide para sostener lo que funciona sin romper a quien lo ejecuta. Aquí la medición deja de preguntarse cuánto hice y empieza a preguntarse qué tan sostenible es lo que estoy haciendo. KPI de consistencia cuando el sistema camina solo. La consistencia es el verdadero indicador de autoridad operativa, no el pico, no la semana brillante, no el mes excepcional. La repetición sobria, el KPI de consistencia no mide intensidad, mide continuidad gobernada. Preguntas que este indicador busca responder con honestidad. ¿Cuántas semanas consecutivas cumpliste el foco definido al inicio del sprint? Las acciones clave se ejecutan incluso cuando no hay entusiasmo. El sistema avanza en semanas normales, sin eventos especiales ni presión externa. El progreso depende menos de tu estado emocional y más del diseño del sistema. Cuando la respuesta empieza a ser sí, de forma sostenida, algo importante ocurre, la autoridad deja de ser esfuerzo y empieza a ser estructura. Aquí se cumple una de las promesas silenciosas del libro, no vivir a merced de la motivación, porque la motivación es volátil, el sistema no. La autoridad se consolida cuando el avance no depende del ánimo, del reconocimiento inmediato, ni de la adrenalina de resultado rápido, sino de decisiones pequeñas cumplidas con regularidad. La escritura lo expresa con una sencillez profundamente aplicable. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. La consistencia no es glamour, es carácter operativo. Cría agotamiento, escuchar al sistema antes de que grite. Aquí AMS muestra una de sus mayores diferencias con los sistemas de productividad tradicionales, vigila el desgaste con la misma seriedad que el avance, porque un sistema que crece rompiendo a la persona no es exitoso, es irresponsable. El CRI de agotamiento no aparece de golpe, se manifiesta en señales pequeñas, acumulativas, fáciles de racionalizar si no se observan con intención. AMS pone atención a indicadores como postergar sistemáticamente lo importante, aunque esté claro, irritabilidad constante que no se explica solo por carga externa, pérdida de sentido en tareas que antes tenían significado, necesidad recurrente de desconectar de todo para poder seguir, fantasías de abandonar el proyecto completo, aunque objetivamente esté funcionando. Estas señales no hablan de debilidad, hablan de mal diseño. AMS no empuja cuando el sistema avisa, AMS ajusta, ajusta foco, ajusta ritmo, ajusta expectativas, ajusta carga. Aquí se desmonta uno de los mitos más dañinos del mercado, que el agotamiento es el precio inevitable del crecimiento. No lo es. El agotamiento crónico es casi siempre el síntoma de una incoherencia entre ambición, energía y sistema. La escritura lo advierte con una claridad que atraviesa generaciones. El hombre prudente ve el mal y se aparta. Los simples siguen adelante y sufren las consecuencias. AMS entrena prudencia operativa, no para frenar el avance, sino para hacerlo sostenible.
IA como apoyo, tableros e informes no valores. En el sistema AMESE, la inteligencia artificial cumple un rol claro, útil y deliberadamente limitado. Bien usada, la IA se convierte en una aliada poderosa para organizar tableros semanales de ejecución, registrar avances sin depender de la memoria emocional, resumir evaluaciones de cierre de sprint, detectar patrones de cumplimiento o dispersión, facilitar una revisión objetiva del proceso. La IA ayuda a ver con claridad lo que muchas veces se distorsiona por cansancio, urgencia o autojustificación. Pero aquí se traza una frontera que el libro no cruza. La IA no define prioridades, no decide el foco, no evalúa el sentido del trabajo, no reemplaza criterio, no asume consecuencias. La IA puede mostrarte el tablero, no puede decirte cómo vivir dentro de él. Ames es profundamente humano en este punto, reconoce que ninguna herramienta puede sustituir el juicio, la ética y la responsabilidad personal. La IA ayuda a ver, Ames decide cómo avanzar. Y precisamente porque Ames cuida el ritmo, la consistencia y el desgaste, el siguiente paso del libro es inevitable. Porque incluso el mejor sistema de acción, sin energía bien gestionada, termina colapsando. Reiteramos, ahí entra energía 4D, Ames como sistema de vida profesional. Aquí se revela una verdad que muchos sistemas de productividad evitan decir en voz alta. Ames no es solo una metodología de trabajo, es una postura frente a la vida profesional. No se limita a cómo organizas tu semana, define cómo te relacionas con el tiempo, con la ambición, con el cansancio, con la presión externa y con tu propia expectativa de éxito. Quien vive en Ames no está siempre ocupado, está gobernado, y ese gobierno se nota en decisiones pequeñas, repetidas, sobrias, que rara vez se celebran, pero que sostienen todo lo demás. Quien vive en Ames no se acelera por ansiedad cuando los resultados tardan en madurar. Es el sistema de quien llega entero. No se dispersa por cada tendencia nueva que aparece en el mercado. No se quema intentando demostrar valor a quien no lo pidió. No se detiene por miedo cuando el camino exige consistencia. Avanza, ajusta, sostiene. Ames no es el sistema de quien corre más rápido. Aquí aparece una diferencia radical con la cultura dominante del rendimiento. Ames no idolatra la urgencia, la administra, no celebra el sacrificio permanente, celebra la continuidad inteligente. No romantiza el agotamiento, lo interpreta como una señal de que algo debe rediseñarse. Por eso Ames termina siendo mucho más que una herramienta de gestión, se convierte en una ética operativa. La escritura lo expresa con una frase breve, directa y profundamente aplicable al mundo profesional. En todo trabajo hay ganancia, mas las palabras de los labios empobrecen. Ames es trabajo con dirección, no discurso, no intención postergada, no promesa que se repite sin ejecución, trabajo real, enfocado, evaluado y sostenido. Cuando Ames deja de ser método y se vuelve carácter. En este punto del libro ocurre un cambio silencioso pero decisivo. Ames deja de sentirse como algo que aplicas y empieza a sentirse como algo que eres, no porque lo repitas como mantra, sino porque empieza a reflejarse en cómo eliges tus batallas, cómo defines tu semana, cómo respondes cuando algo no sale, cómo ajustas sin castigarte, cómo sostienes el proceso incluso cuando nadie está mirando. Ames se forma carácter operativo. Las personas confían en quién. Y el carácter, a diferencia de la motivación, no depende del estado de ánimo. Aquí se entiende algo clave. La verdadera autoridad no es espectacular. Es predecible, cumple sin dramatizar, ajusta sin excusas, avanza sin ruido, se mantiene sin romperse. Ames construye exactamente eso. No te promete velocidad constante, te promete dirección confiable. Lo que debe quedarte después de este capítulo, si este capítulo hizo su trabajo, no deberías sentir urgencia por hacer más, ni ansiedad por no quedarte atrás, ni presión por demostrar que estás avanzando. Deberías sentir algo mucho más valioso, gobierno, salir con un sistema semanal claro y repetible, un foco reducido que sí se ejecuta, una forma adulta de evaluar sin culpa ni autoengaño, métricas que protegen energía, no solo resultados, acción sostenida que no depende de rachas emocionales. Eso es Ames vivido. Porque incluso el sistema mejor diseñado colapsa si la persona que lo ejecuta se desgasta, se vacía
o se desconecta de su centro, no como metodología brillante, como sistema de vida profesional. Eso es autoridad que no se construye en picos, sino en semanas normales bien gobernadas. A meses sin energía se quema. Aquí aparece una verdad que el libro no esquiva. Amese puede sostener resultados, puede ordenar la acción, puede proteger del caos y de la dispersión, pero hay algo que Amese por sí sola no puede garantizar: energía saludable en el tiempo, ¿no? Por eso este libro entra ahora en su último gran bloque, no técnico, no estratégico, humano. Capítulo 17, Energía 4D, física, mental, emocional y espiritual. Ahí aprenderás a cuidar el combustible del sistema, a entender por qué algunos profesionales lo hacen todo bien y aún así se apagan, y cómo sostener autoridad sin burnout, sin excusas y sin mediocridad disfrazada de equilibrio, porque la autoridad que se ejecuta sin energía se agota. La que cuida su energía permanece, y ahí finalmente se cierra el círculo.